Gracias y paz, amados hermanos. Hoy estaba hablando con un conocido a través de las redes y llegamos a esta conclusión, a esta frase que la verdad, cuando la escuché le dije, ¿me lo puedes explicar un poco mejor? Era la frase en medio de la conversación de los pastores no se jubilan. Y hablando del tema, estuvo explicándome por qué me había dicho eso. Claro, a mí me chocó. Cuando nosotros estamos en esta cultura en la que vivimos, usualmente las personas tienen un anhelo en el corazón de que llegue la jubilación para no hacer absolutamente nada, o más bien para no tener una carga laboral y simplemente en esos años ya finales, en la recta final de nuestro tiempo aquí peregrinando en esta tierra, pues dedicarlo a descanso, ocio o algunas actividades libres. Pero me extrañó que me dijera, los pastores no se jubilan. Y yo le dije, claro, se va a jubilar aquí todo el mundo menos los pastores. ¿Y qué quieres? ¿Que estemos predicando hasta los 90, 95 años? Y él me dijo, jubilarse es una cosa. Y luego el servir con otra intensidad, eso es otra cosa. Y estuvimos hablando de este tema y me gustaría compartir algunas cosas interesantes que salieron de esa conversación y que espero que les puedan servir también a ustedes. En primer lugar, cuando nosotros esperamos que acabe el momento de trabajar o tenemos un deseo ardiente de dejar de trabajar, eso es que en el fondo no hemos llegado a comprender para qué fuimos creados. Nosotros fuimos creados para trabajar. El trabajo no vino con el pecado. El pecado intensificó el trabajo. Adán ya tenía una tarea dada por Dios, sojuzgar la tierra, cultivar el huerto, darle nombre a los animales. Adán ya tenía trabajo que hacer antes del pecado. Lo que trajo el pecado es que el trabajo se puso peor, que el Señor le dijo, bueno, ahora la tierra va a dar espinos, va a dar abrojos, va a haber sequías, la tierra será maldita por causa del pecado. Entonces eso dificultó mucho el trabajo de Adán y de las siguientes generaciones, pero fuimos hechos para trabajar. Es por eso que la Biblia constantemente al que no trabaja, incluso dice el que no trabaja, que no coma. La Biblia no llama a ayudar al vago, no llama a ayudar al perezoso, no llama a ayudar al irresponsable. La Biblia llama a tener compasión del necesitado, pero no del vago, del perezoso y del irresponsable. Eso no es algo que apoye la Escritura, que la gente viva de pagas del gobierno y de ayudas simplemente para abusar de esas. Yo no digo que haya gente que esté enferma y no necesite alguna prestación. Digo de los abusos que hay hoy, donde muchas personas simplemente buscan vivir sin hacer nada. Incluso mucha gente intenta tener algunos trabajos que les permita ganar mucho dinero rápido para no trabajar más. O hacer lo que fuera necesario para... Al final la meta se vuelve no trabajar, no trabajar, no trabajar. Y por eso muchos esperan a que llegue esa jubilación para no trabajar más. Sin embargo, que nos jubilemos legalmente, que ya no estemos contratados en una empresa o no estemos trabajando 8 horas al día en algo físico, no significa que no hagamos nada. Podemos hacer otro tipo de servicio en esta vida y podemos hacer otro tipo de trabajo en esta vida, ajustado obviamente a nuestras fuerzas, ajustado obviamente a la situación que estamos viviendo en el momento, pero no creo que la jubilación sea un tiempo para estar durmiendo a la sopa boba. Otra cosa interesante, durante muchos años muchas personas dicen que no tienen mucho tiempo para hacer las cosas de Dios por causa del trabajo. Es decir, que muchas personas por trabajar mucho no tienen mucho tiempo de servir a la iglesia, de estar en todas las reuniones, de evangelizar, de hacer muchas cosas diariamente todo el tiempo que les gustaría. Pero ahora jubilados, no tienes 8 horas o 10 horas al día de trabajo. Puedes ir más a las reuniones de la iglesia, participar más de la comunidad de la iglesia, servir más a tu iglesia, servir más en cosas que tienen que ver con el Señor. Tampoco es correr un maratón, es algo que puedes hacer incluso con mucha edad. Además, debemos entender que nuestra vida le pertenece al Señor y que de alguna manera u otra somos llamados a servirle toda nuestra vida, no hasta los 65 años o los 67 años, sino todos nuestros días. Y ahí llegó el punto de la jubilación del pastor. Y él me explicaba de esta manera y yo lo vi y lo entendí y creo que es totalmente cierto y coherente. Dice, yo entiendo que cuando un pastor llega a una determinada edad, pues ya no tiene la misma fuerza para predicar todos los días, no tiene la misma fuerza para trabajar con la misma intensidad, no tiene la misma fuerza para predicar 3 sermones diarios, viajar un montón, hacer conferencias y todo eso.
Sin embargo, y yo entiendo que le puedo ceder el testigo del pastor principal o el predicador principal a la siguiente generación y a otros pastores más jóvenes que hayan en la congregación. Eso es obvio, pero no significa que él ahora se va a sentar y se va a quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Cosas que puede hacer un pastor conforme pasan los años. Primero, predicar, pero con menos intensidad. Tenemos hombres como MacArthur o hombres como Sproul que predicaron a una edad más avanzada o siguen predicando, como el caso de MacArthur, o otros predicadores que quizá predican más solo el domingo o no predican con tanta intensidad o ya no viajan tanto, y así podíamos enumerar a muchos que han predicado hasta altos años de edad. Sí que es verdad que ahora estamos en una edad que está bien, que podemos dar predicaciones de 2 horas, de 3 horas, o dar 3 predicaciones en el mismo día, o viajar a un sitio, predicar y luego coger otro avión, ir a otro y predicar con poco descanso, porque físicamente lo podemos asimilar. Pero conforme pasen los años será difícil. No significa que dejaremos de servir al Señor. Podemos también dedicarnos a pastorear a los pastores. ¿En qué sentido? Bueno, con una edad ya muy avanzada, los años de experiencia te permiten ser un buen consejero. Has vivido mucho en el ministerio y quizá ya no estás en primera línea de batalla, pero puedes guiar, aconsejar y ayudar a pastores que ahora sí estarán haciendo más consejerías, más visitas, más predicaciones, poder trabajar con ellos. También puedes tener tiempo para dedicar al discipulado. Ahora jubilado, puedes servir diciendo a la gente, bueno, llamando a personas de tu congregación, a varones, trayéndolos a casa, discipulándolos de una manera más cercana. Tienes tiempo para hacer un cafecito por la mañana, quedar con ellos 2 o 3 horas y estar sirviendo. Tienes tiempo también para de vez en cuando dar algún taller, alguna enseñanza, alguna consejería a la congregación, y así, conforme las fuerzas vayan dando, poquito a poco, seguir haciendo servicio al Señor, servicio a la obra de Dios, hasta que llegue el final de tus días. Yo espero de verdad que el Señor me permita trabajar hasta que me muera. Yo no quiero que lleguen los 65 años y simplemente decir, bueno, hasta aquí trabajé, ahora a dar la vuelta al mundo. Yo no digo que no descansaré, yo no digo que no viajaré de manera para pasear, pero no veré la jubilación como un tiempo para no hacer nada, sino decir, bueno, voy a hacer otras cosas, las cosas que mis fuerzas, mi edad me permitan, y además espero que mucho más sabio que ahora, mucho más maduro que ahora, con mucha más experiencia que ahora, con mucho más conocimiento que ahora, y poder ayudar y servir en el reino de Dios y a mi comunidad y a mi congregación de otra manera dentro de mi edad. No vean los 65 o la jubilación como el tiempo de dejar de trabajar. Pregúntense siempre, ¿qué puedo hacer para el Señor? A mi edad, ¿qué puedo hacer para el Señor? Un pastor hace unos días nos comentaba que su iglesia está al lado de una residencia de ancianos. Y en esa residencia de ancianos hay un hombre que antes era pastor y que tiene 90 años. Los domingos le dejan salir y va a la iglesia, y algún día entre semana también va al culto, pero pasa ahí todo el día en la residencia. ¿Qué hace ese señor con 90 años en la residencia? Comparte el evangelio con los ancianos. Les predica, les da enseñanzas, reparte tratados. Él sigue trabajando para el Señor. Claro que tiene 90 años, no tiene mucha fuerza, no le queda mucha energía, ímpetu, no tiene mucho vigor en los pulmones para alzar mucho la voz, pero puede seguir sirviendo al Señor hasta que llegue al eterno reposo en Cristo. Entonces nosotros, al menos yo y espero que tú también, deseamos tener siempre vitalidad para servir al Señor conforme a nuestras fuerzas. Sí, sé que llegará un día en el que encaminando por fe me dirán, Juan Manuel, échate un poquito para el lado, que se te ve cansado y ahora deja que prediquen más seguido los más jóvenes. Pero tampoco te vayas. Ahora guía a esos nuevos pastores, discipula a esos nuevos creyentes, sirve a tu congregación y sigue sirviendo a tu congregación hasta que te mueras, hasta que partas con el Señor, y hazlo conforme a tus fuerzas. Yo no creo que me jubile. Yo quiero partir con el Señor sirviendo hasta el fin de mis días. Hermano, desde aquí te pido que compartas este vídeo, que lo compartas con más personas, ya sea en YouTube, en Facebook, desde donde lo estés viendo, y no olvides hacer una cosa, deja un me gusta en el vídeo. Eso ayuda mucho en las plataformas a que ese vídeo sea considerado relevante y edificante en nuestro caso. Un fuerte abrazo desde Barcelona. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor.